Yo pues, está escribiendo el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, y este preso no es figurativo, aquí está, realmente estuvo preso el apóstol Pablo. Os ruego que andéis o que anden o que caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Una palabra ahí bonita y clave que es crecimiento. Nosotros tenemos que crecer y esta palabra de Dios, como les dije, es el camino para crecer. Entonces, podríamos tomar mucha idea o conceptos para crecer. En esta ocasión quiero darle a conocer tres formas de crecer. Primero, primera forma como para el camino para crecer, para que usted, para que yo, para que todos podamos crecer a la estatura de Cristo, primero tenemos que entender nuestro llamado. Entonces es como el primer camino para crecer espiritualmente es entender nuestro llamado, porque si no entendemos eso primero, que es entender nuestro llamado como hijo de Dios, como cristiano, o sea, todo lo demás no tiene sentido. Lo primero que tenemos que entender es nuestro llamado. Por ejemplo, el versículo 1 dice, yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, él está escribiendo desde la cárcel, os ruego que anden o que caminen o que vivan, cuando dice eso, anden, caminan, vivan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados. No tan solo nosotros hemos sido llamados, sino que Dios llama a todo el mundo. Dios manda a todos que se arrepientan. Por lo tanto, toda la gente tiene un llamado de Dios, ¿cierto? Por su gracia. Pero no todos oyen ese llamado. Dios los llama a todos, Dios invita a todos. En la fiesta dice que Él invitó a todos, a toda la gente, a todo el mundo, porque dice Dios que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Su corazón, su amor, como hemos estudiado, Él quiere, Él desea que todos se arrepientan. Entonces Él obviamente invita a todos, hace un llamado general a todos, pero de ese todo, ¿cierto? De toda la humanidad, no todos oyen ese llamado, no todos responden positivamente a ese llamado. Gloria a Dios que nosotros hemos respondido a ese llamado con un sí. Amén, por eso estamos acá. Pero Él dice que tenemos que entender nuestro llamado y tenemos que vivir y tenemos que caminar como es digno de la vocación con que fuiste llamados.
Y cuando habla de ser digno, nosotros tenemos que darle honra, tenemos que darle dignidad a nuestro llamado, porque este llamado es santo, no es un llamado cualquiera. Por eso que cuando Dios condene al hombre, a la mujer, va a ser porque rechazó este llamado, que es un llamado santo. O sea, cuando a usted lo rechazan, sea su pariente, su amigo, no lo está rechazando a usted, está rechazando a Dios, a Cristo. Por eso es grave. ¿Cierto? La gente piensa que lo está rechazando a usted, pero está rechazando a Dios, está rechazando a Cristo, está rechazando la cruz, está rechazando la sangre, está rechazando la gracia de Dios. ¿Qué significa digno? Correspondiente, significa como corresponde, significa propio de. O sea, al vivir dignamente tenemos que vivir de acuerdo a ese llamado. Si decimos que hemos sido llamados por Dios, si decimos que Cristo nos ha llamado a su reino, tenemos que vivir dignamente de acuerdo a ese llamado. O sea, no concuerda si yo digo que soy un llamado de Dios, pero vivo una doble vida. Si vivo en pecado, si vivo en adulterio, si vivo en fornicación, si soy un mentiroso, no estoy siendo digno, no le estoy dando honra a ese llamado. ¿Se entiende? Cuando habla dice, digno de la vocación. Esta palabra vocación es una invitación santa. Es un llamado santo. Viene de la palabra griega klesis, la vocación, que hemos sido invitados, pero invitados con esa invitación santa. El Señor ha invitado a todos. Por lo tanto, si Dios es santo, su invitación también es santa. Su llamado es santo. Entonces, hay del que lo menosprecia. ¿Cierto? En la Biblia hay ejemplos claros de en esa fiesta, en esa parábola, cuando dice que uno no estaba vestido y dice que el Señor invitó a alguno y lo rechazaron y tuvo que invitar al cojo, al paralítico, al que no era digno, entre comillas, de entrar a esa fiesta. Amén. ¿Cuántos rechazan a Dios? El Señor nos invita a vivir como es digno de esa invitación, como corresponde a esa invitación santa. Amén. Hemos sido llamados, pero no es cualquier llamado. Tenemos que honrar ese llamado. Amén. ¿Cómo se vive dignamente según este llamado? ¿Cómo se vive dignamente según este llamado? Y el versículo 2 lo dice. Si lo pueden leer en 4:2 para que me vayan siguiendo. Algunos ejemplos, ¿cierto? Pablo no tenía, a lo mejor, no podía escribir todo, pero sí algunas pautas vamos a ver. Para vivir dignamente con este llamado, dice la palabra de Dios que debemos hacerlo con toda humildad y mansedumbre. Esto nos recuerda lo que dijo Jesucristo, que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es una de las medidas. Nosotros no podemos ser soberbios, no podemos ser sobrados, como decimos acá, quebrados, jactanciosos de lo que tenemos o porque somos salvos, sino que es por gracia. La salvación es por gracia, no merecemos nada. Amén. Por eso tenemos que vivir con este llamado, pero con humildad y mansedumbre, como el Señor lo hizo. Humildad es modestia, es sumisión, es rendimiento. Es una virtud que consiste en reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Cuando decimos al Señor, vengo a ti con humildad, estamos reconociendo que somos pecadores, estamos reconociendo que somos débiles, estamos diciendo que no tenemos que tener un concepto mayor del que propio que debemos de tener. Tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones. No somos superhombres, supermujeres, sino que, como muchos de ustedes han dicho en la oportunidad o conversando, dependemos absolutamente de Dios. Eso es humildad. Humildad no es ser pobre, andar andrajoso, ¿cierto? No, eso es un mal concepto de humildad. A veces se tiene el concepto de que porque soy un pobre, miserable, cochino, sucio, es ser humilde. Eso no es ser humilde. Eso es ser cochino. Pero en realidad el ser humilde tiene que ver con la sencillez, con el reconocer, Señor, ¿sabes qué? Tengo mal carácter, ayúdame a formar esto porque no te agrada a ti. O sea, no podemos engañar a Dios. Dios, antes que nosotros nos arrodillemos, Él ya sabe la palabra que vamos a decir.
Aún lo que no es decir, ya el Señor conoce la palabra que está en mi boca, lo hemos estudiado, ¿cierto? Porque el Señor lo sabe todo y además sabe las cosas antes de que pasen. El Señor ya estuvo ahí y está también en el futuro. No hay cómo engañarlo, no hay cómo escaparse de él. Entonces, ¿cómo una de las formas de vivir dignamente con este llamado? Como Cristo, ser manso y ser humilde. Amén. Y humildad tiene que ver con reconocer quiénes somos. Mansedumbre, apacible, tranquilo, confiado, seguro. Eso significa ser manso. Alguien que está quieto, alguien que viene una tormenta, una dificultad y está, obviamente podemos llorar ante el Señor, derramar nuestra alma, ¿cierto? Pero una vez que derramamos nuestra alma, ya estamos confiados en Dios, o sea, estar manso, tranquilo, quieto. Eso es ser manso. Las cosas estén como predeterminadas o escritas. No, nosotros vamos decidiendo día a día. Ahora, diferente que el Señor conoce las cosas, pero solo Él las conoce, nadie más, Dios, no los ángeles, nadie más, ni el diablo, solo se trata, pero Él es Dios, no porque estén escritas, sino porque Dios las sabe. Entre paréntesis, es como para Dios, es como que si existieran o como si estuvieran escritas, pero para Él, ¿me entiendes? Es como su libro secreto, pero porque Él lo sabe todo, no porque Él haya elegido o la haya usado usted como un títere y obligado a hacer determinada cosa. No, porque Dios también nos ha dado una voluntad propia, ¿cierto? Porque estamos hablando de este llamado. Dios llama, pero nosotros tenemos esa facultad de oír, de responder positivamente o negativamente al llamado de Dios. ¿Ya? Seguimos, amén. Dice el versículo 3, no el 2, con toda humildad y mansedumbre, otros atributos para vivir dignamente, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto es difícil, ¿cierto? Para cada uno de nosotros es difícil soportarse unos a otros porque todos tenemos diferentes caracteres, ¿cierto? Pero es lo que nos manda el Señor. Él reunió un grupo de 12 y no todos eran iguales, no todos pensaban iguales, no todos vivían de la misma realidad, sino que todos eran diferentes y el Señor aprendió a tratar con cada uno de ellos, ¿cierto? Un publicano. Son un poquito más porfiadas, ¿cierto? De que le dicen no te vayas por este camino porque se te va a quedar la patita estancada y vas a sufrir una herida. Y la ovejita va por allá porfiada, ¿cierto? Pero ahí hay que tratar con paciencia, ¿cierto? El Señor nos manda eso, pero también quiere que esa oveja aprenda. Amén. Soportándonos entonces con paciencia los unos a los otros, palabra clave, en amor. Porque sin el amor no podríamos soportar a nadie, pero con el amor del Señor podemos soportarnos los unos a los otros. Y esta palabra de soporte o soportar tiene que ver con ser tolerante, pero no tolerante al pecado. O sea, este concepto ha sido muy manoseado por esta sociedad, por la sociedad postmodernista, que tolerancia para ellos es aceptar todo y no tienes que criticar nada y no tienes que decir nada y tienes que quedarte callado. Eso no es tolerancia. No, tolerancia es respeto. O sea, no puedo estar, a lo mejor no estamos de acuerdo, respeto tu idea, no te voy a ofender, pero sí te voy a decir, estás mal, estás equivocado. Pero te aguanto, te soporto, tengo paciencia hasta que cambies. Amén. Esa es la paciencia del Señor, no es te tolero y siempre te voy a aguantar de esa manera, sino que te aguanto hasta que
vayas madurando, porque el tema hoy día es crecer. O sea, entendemos que algunas ovejas se van quedando atrás, pero no tienen que eternizarse en ese camino sin madurez o sin frutos, sino que el Señor quiere que todos crezcamos. Amén. Entonces tenemos que soportar, tener tolerancia, ¿cierto? Que esto no significa avalar las ideas. Y luego nos dice que tenemos que tener paciencia. Bueno, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Claro, paciencia es una palabra que es longanimidad, que es aguante, pero es un aguante con clemencia, un aguante con compasión, o sea, saber esperar. El Señor dice que es tardo para la ira, y esa palabra tardo es longánimo, longanimidad, es un carácter así como que se demora en castigar. Dios castiga, pero no es que castigue al tiro, o sea, no es digamos, que él se la hacen y me la pagan al tiro, sino que él con el amor, con la paciencia, tiene aguante, espera mucho su ira antes de ejecutarla, ¿ya? No es que Dios no se aire, no es que Dios no se enoje, Dios sí se enoja, Dios sí castiga, pero sin antes primero avisa, primero da una serie de advertencias y luego el castigo. Entonces la paciencia de Dios es un aguante con clemencia, con compasión. Él sabe esperar, con tolerancia por mucho tiempo. ¿Y acaso no nos ha esperado el Señor a nosotros? ¿O todos en el Evangelio estamos perfectos, maduros y lo sabemos todo? Entonces cuando también alguien nos moleste algo de un hermano o de una persona que no sea hermano, tenemos que acordarnos de nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nuestras vidas? Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos acá? Qué bueno. Entonces, soportémonos con paciencia unos a otros en amor. Amén. Esa es una manera de crecer, ¿cierto?, en este camino. El 3 dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O solícito en otras partes puede decir, solícitos en guardar la unidad. La palabra solícitos es espoudazo, de griego, espoudazo con Z, que significa básicamente ser rápidos, ser diligentes, ser esforzados, ser fervientes. Podríamos añadirle, como dice Apocalipsis, ser calientes en el Señor. O sea, el Señor no quiere tibios ni quiere fríos. El Señor quiere que estemos fervientes, fervorosos, siendo rápidos, diligentes, amables, ahí dispuestos, disposición. Esa es una manera también de honrar nuestro llamado. Y es lo que el Señor nos pide en esta noche. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Disculpen, me perdí un poquito. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otro aspecto que tenemos que entender para crecer en el Señor es entendiendo la unidad del Espíritu. Primero hemos visto que tenemos que entender nuestro llamado, y nuestro llamado reúne todas estas características que les dije, pero también tenemos que, en segundo lugar, entender la unidad del Espíritu. Amén, de lo que hemos estado hablando hoy día. Si la iglesia, la primera iglesia que está en el libro de Hechos creció y fue una iglesia que tenemos como ejemplo, ellos vivieron en la unidad del Espíritu, la unidad espiritual, la comunión espiritual. Y nosotros tenemos que entender esa unidad del Espíritu, amén. Es importante entender que nosotros no fabricamos la unidad. La unidad ya está. La unidad es una realidad. No es que nosotros la fabriquemos, no es que tengamos que crearla, sino que el Señor nos dice que tenemos que
mantener la unidad. Amén. O guardar, puede decir. Esta palabra guardar tiene que ver con vigilar, tiene que ver con custodiar, proteger, conservar, mantener el ojo sobre la unidad. O sea, la unidad ya existe, la unidad ya es real. Por eso a mí no me parece cuando los pastores, hablo de Chile porque no conozco otra realidad más allá, pero dicen, las iglesias tienen que unirse concilios de pastores y grupos de pastores para que la iglesia esté en unidad. No sé si has escuchado esa frase, pero eso no es realidad, porque la unidad espiritual ya existe. La unidad la da el Espíritu. O sea, yo puedo firmar un papel con una congregación, ya tenemos esta alianza y aquí, pero no me dice nada. Eso no va, un papel no va a asegurar que yo esté unido a esa iglesia. Pero sí hay una unidad que nunca se va a romper porque es la unidad del Espíritu. Y esa unidad ya existe. Y lo vamos a ver por qué. Amén. Esta unidad no es humana, o sea, no es de corporaciones, no es de iglesias así institucionales, porque el organismo vivo, amén, las organizaciones, las instituciones perecen, pasan 100 años y se desaniman y se dividen, pero la iglesia del Señor es una sola. Por lo tanto, la unidad del Espíritu también es una. La unidad espiritual es del Señor, no es humana. Cada creyente está unido a Dios. Nosotros estamos unidos a Dios. No necesitamos como juntarnos con varias iglesias. Y ahora creamos la unidad. ¿Sí? Porque cuando unidad de pastores, unidad aquí, si la unidad ya existe, la unidad la da el Espíritu Santo. Amén. Entonces cada creyente, nosotros ya estamos unidos a Dios y al Espíritu de Dios. Amén. Y tan relevante es entender eso, entender la unidad del Espíritu, que nosotros estamos unidos con cada cristiano en cualquier parte del mundo. No importa que no hablemos el mismo idioma, pero si es cristiano, si es hijo de Dios, si es nacido de nuevo, ya estamos unidos con él, con ella, por el Espíritu. Y estamos unidos con los que murieron también, con los que creyeron hace miles de años atrás, porque ellos, más nosotros, los que vendrán, somos una sola iglesia. Y toda esa iglesia, todo ese grupo de cristianos está unido por un solo espíritu. Entonces no tenemos que crear la unidad, pero sí tenemos que vigilarla, fomentarla. Amén. Somos llamados a vigilar la unidad. Gloria a Dios. En el vínculo de la paz, vínculo es un lazo, un ligamento, un pegamento. Entonces esta unidad está pegada con este pegamento de la paz de Dios, con el Espíritu de Dios, ya está pegado, con el amor de Dios. Si no hay amor entre nosotros, esa paz, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nunca podríamos ver la unidad del Espíritu. Si no estuviera el amor, no podríamos ver la unidad. O sea, esta unidad es propia de Dios. Y nosotros tenemos que vigilarla, mantenerla. Dios la ha puesto en nuestras manos, pero esa unidad ya existe. Vamos a ver por qué le hablo de esta unidad espiritual y cómo voy a argumentar cómo en realidad somos una sola iglesia. Es cierto que a veces decimos las iglesias o la iglesia falsa, es una manera de decir, pero la iglesia verdadera es una sola. Voy a ocupar un término. Consulta, ¿estamos bien aquí o hace mucho frío? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Ya, no se me queden dormidos. Ya, ya, ya. Bueno, lo bueno es que el frío no nos hace quedarnos dormidos. Es el calor el que... Ya, bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Señor, manda frío. Más frío para que estén ahí atentos. Amén. Voy a ocupar una frase que me gusta mucho, que la ocupa un maestro que sigo. Él dice, en la iglesia están, o sea, en la iglesia
están los que son y son los que están. Amén. Y él se refiere que una iglesia puede estar con mucha gente, llena de miembros, y etcétera. Pero Dios conoce a los suyos, ¿ya? Dios conoce quién realmente ha nacido de nuevo. Entonces, en una congregación pueden haber muchas personas, pero los que realmente son iglesia, el Señor los conoce. Ni siquiera nosotros a veces, hasta nosotros nos engañan, ¿ya? Pero a Dios no, ¿ya? El Señor, por eso dice, en la iglesia están los que son y son los que están. Y cuando hablamos de iglesia, es la iglesia verdadera. Una vez me acordé de este ejemplo. Alguien preguntó, ¿y cómo cuando el Señor venga, cómo va a reconocer a los suyos? Me parece que le hicieron una pregunta a un pastor, no me acuerdo mucho, pero la ilustración que dieron para responder eso tenía que ver con que pusieron como ejemplo arena, pusieron en un cajoncito. Y entre medio del cajón de arena pusieron así clavos, fierro y todo. Entonces después la persona que respondió puso un imán. Y el imán, obviamente, se pegaron los clavos y la arena quedó ahí. Entonces es una forma de... Dios va a reconocer a los suyos, ¿me entiendes? Puede haber arena, pueden haber mucha gente, pero Dios sabe quién es quién. Entonces cuando Él arrebata a su iglesia, Él sabrá quién es quién. Por eso en la iglesia están los que son y son los que están, ¿cierto? A lo mejor nos podemos vestir como cristianos, hablar como cristianos, cantar como cristianos, predicar incluso como cristianos, pueden ser pastores también cristianos, iglesias que tienen un cartel de cristianos, pero el Señor conoce a los suyos, ¿ya? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Efesios 4 del 4 al 6 dice lo siguiente: un solo cuerpo. ¿Quién sabe lo que es el cuerpo, bíblicamente hablando? La iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas iglesias son entonces según este verso? Una sola iglesia. Lo que existen ahora son muchas denominaciones, ¿cierto? Letrero. Algunas sí son parte del reino de Dios, otras no. Pero según la Biblia dice que es un solo cuerpo, una sola iglesia. Cristo instituyó una iglesia. En Hechos, cuando lo vimos, el Señor dejó una sola iglesia, ¿cierto? Al correr de los años han pasado muchas cosas, pero no por eso no deja de ser una sola iglesia. Existe una sola iglesia porque la Biblia dice que existe un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y Cristo es la cabeza, no de muchas iglesias, de un solo cuerpo. O sea, una cabeza tiene un cuerpo y un cuerpo tiene una pura cabeza. O sea, si tiene dos cabezas, exacto. Buena respuesta, es deforme. Entonces, Cristo es cabeza de un solo cuerpo y es la iglesia. Y esta iglesia está compuesta por millones de cristianos, que son esos millones que un día estaremos cantando al Cordero. Amén. Y ahí estarán de toda tribu, lengua, nación, del siglo I, del siglo II, del siglo XX. Ahí estaremos todos reunidos, todos los santos. No habrán carteles, nada. Y todos estaremos vestidos iguales. No habrá nadie. El único que va a resaltar es Cristo. Amén, gloria a Dios. El único que va a deslumbrar con su luz admirable es Cristo. Ahí no va a lucir ningún mega profeta, falso profeta ahí, o apóstol. No, Cristo será la luz que alumbre todo. Ya no habrá ni sol, nada. Solo la luz de Cristo, la luz de Dios va a alumbrar todo. Y todos seremos iguales ahí. Gloria a Dios. Entonces, según este texto que estamos leyendo, dice que existe un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿cierto? Y un solo espíritu, que es el Espíritu Santo del cual hemos hablado. Un solo espíritu. Y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de este llamado santo. Un solo Señor. Tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Una sola fe. No existen otros tipos de fe. Ni el budismo, ni el catolicismo, ni muchos sismos, sino que solo el cristianismo. Esa es la fe que reúne todas las doctrinas de Cristo, de los apóstoles, de los profetas. A eso se refiere mayoritariamente cuando habla de fe la Biblia. A veces se traduce como evangelio,
y a veces fe significan todas las doctrinas que tienen que ver la doctrina de los profetas, Jesucristo y los apóstoles. A eso se refiere, a lo que creemos, una sola fe. Es cierto que hoy día existen distintos pensamientos, pero no es tema de hoy día. Un solo bautismo. Entonces, es importante también el bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí en todo esto vemos la unidad. Y vemos unidad de uno, una sola cosa, una sola iglesia, un solo Señor. Entonces, si bien es cierto, está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Está la unidad, está la comunidad de ellos que no se pueden separar, son indisolubles. Solo uno, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo y un solo Dios que es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor está con nosotros y el Señor está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tercer lugar, ya nos queda poco. Tercer lugar, o tercer paso para caminar en este camino de crecimiento, es conociendo las herramientas que nos dejó Cristo. Amén. Efesios 4 del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando hablamos de la gracia es un regalo inmerecido para nosotros y es por Cristo. Cristo subió al cielo libertando a los prisioneros que estaban en el infierno, a los que habían creído en Él, a los que estaban en el Seol, y dio dones. Hoy día tenemos dones cada uno de nosotros. Amén. Cristo bajó al infierno, rescató a los que eran suyos y subió al cielo para estar sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y entregarle estas primicias, ¿cierto? De los primeros convertidos y decirle, aquí está el sacrificio, como dice en Apocalipsis, está el Cordero, ¿cierto? Y no había nadie digno de abrir los sellos, pero el Cordero inmolado era el único digno, ¿cierto? Subió luego de resucitar y dijo, aquí yo puedo abrir los sellos, ¿cierto? Porque era el sacrificio perfecto, pero en ese proceso de estar muerto, de bajar, luego resucitar, dice la palabra de Dios que Él entregó dones. Amén. Y esas son las herramientas que nosotros tenemos que aprender a reconocerlas, herramientas que nos ha dejado Cristo. Dice que Él subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad a los que estaban cautivos, ¿cierto? Y dio dones a los hombres, a las mujeres, nos ha dado dones. El Señor no nos ha dejado solo, nos ha dado herramientas y nos ha dado dones para trabajar en su iglesia. Amén. El Señor no nos ha dejado solo. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene uno o más dones. Algunos el Señor los ha premiado con 2, con 3, con 4 dones. Todo depende del trabajo que nos vea el Señor, porque el Señor dice que al que tiene más aún le dará más y al que no tiene nada aún lo que no tiene le va a ser quitado. Entonces el Señor no va a premiar ni va a bendecir a ningún flojo. No va a bendecir a nadie que esté haciendo nada en la iglesia o que esté calentando un asiento. No, dice la palabra de Dios en Proverbios que Él ama a los que le aman. Quiere decir que Él ama a los que le buscan. Cuando el Señor dice yo elegí a los que, generalmente la Biblia dice que Él elige, entre comillas elige, a los que hicieron algo. Por ejemplo, a los que oraron, Dios eligió. A los que hicieron tal cosa, Dios los eligió. O sea, a los que ya estaban trabajando, el Señor los separa para un ministerio, para una labor. Amén. Por ejemplo, cuando Dios elige a un pastor, a un evangelista o para cualquier ministerio, Dios elige al que está trabajando. Amén. Dios no va a elegir a nadie que no está haciendo nada. ¿Cierto? Conversaba en una oportunidad, aconsejaba
eh, a, a- a una persona que querían ser pastores. La hermana, bueno, según ella tenía el llamado. Yo le decía que en realidad era el varón el que tenía el llamado, que en la Biblia siempre aparece que Dios llama al hombre, no un tema machista, el Señor lo determina de esa manera. Y me parecía raro, le decía yo, que a usted, siendo mujer, el Señor la llame a usted para un pastorado. De ella no tenía ningún mal testimonio yo, no tenía nada que decir. La hermana era preocupada, era fiel y un montón de cosas. Pero el esposo no era convertido. Y el esposo nunca se preparó en la palabra. Entonces yo le decía, eh, todos conocemos el testimonio de su esposo y no hay fruto en él. Entonces Dios nunca va a llamar a alguien que no está haciendo nada. Dios siempre va a llamar a alguien que está trabajando en su obra. Porque muchos piensan que ya, pastor, y de ahí tiene que empezar a estudiar la palabra, de ahí tiene que amar a los hermanos, o tiene que empezar a trabajar, pero es al revés. Al que está trabajando, a ese Dios se elige. Amén. O sea, si vemos en la Biblia, eh, por ejemplo, David estaba pastoreando a las ovejas de su padre, ¿cierto? Y ahí Dios lo eligió para ser rey, pero él ya estaba haciendo algo, él ya era temeroso de Dios. Él oraba, él cantaba a Dios. O sea, Dios no va a elegir a nadie que no está haciendo nada. Amén. Porque hay una preparación de Dios y Dios también está viendo. Amén. Pero es importante que nosotros tenemos que conocer las herramientas que el Señor nos dejó. Y cada uno de nosotros tenemos un don. Pero el problema es que nosotros no nos hemos preocupado de saber cuál es ese don. Y tenemos que trabajar en ese don. Porque el Señor un día nos va a pedir cuenta. Dice la parábola que Él entregó talentos. Unos lo pusieron en el banco, otros compraron cosas y le dio intereses. Y uno dijo, Dios es terrible, Dios es celoso. Voy a enterrar este talento. Entonces cuando venga el Señor, el talento va a estar ahí intacto y Él a lo mejor va a estar agradado. Pero vemos que el Señor le dice que lo trató mal, en otras palabras, y le dijo, ¿cómo si sabías que era un Dios celoso, enterraste esto y no lo pusiste al banco para que te diera intereses? En realidad la enseñanza es que nuestro don, nuestros talentos, ¿cierto? Nuestras habilidades, nuestra vida, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestras habilidades, tenemos que entregárselas al Señor para que Él pueda tener fruto en nosotros, porque todo árbol que no tiene fruto, dice Jesucristo, el hacha está puesta. ¿De qué sirve un árbol que no tiene frutos? Nada más que para echarlo al fuego. Entonces, muchos pensamientos, o nosotros mismos podemos decir, yo soy salvo, siempre salvo, y puede que sea eso también, la seguridad de salvación, pero puede que me esté equivocando y por creerme salvo, a lo mejor nunca fui nacido de nuevo. Porque ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están nuestros frutos? Porque todo árbol que no da buen fruto, el hacha está puesta, hermano, y ese juicio ya está determinado por Dios. Entonces tenemos que dar fruto. Yo les prediqué esto a los hermanos, la otra vez estuvimos hablando de esto. Y no poco fruto, dice que mucho fruto. Amén. Incluso dice que el Señor nos corta para que demos más fruto. ¿Cierto? Que eso habla de esa poda, del pecado, de cómo el Señor tiene que tratar nuestros caracteres, etcétera. Y esa poda nos duele. Pero tenemos que aprender a reconocer las herramientas que el Señor nos ha dejado. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Gloria a Dios. Dice Efesios 4:11. Y Él mismo, o sea, el que bajó y el que subió, que es Cristo, ¿cierto? ¿Sabemos que es Cristo? Dice que subió a los cielos para llenarlo todo. Y es Cristo, y Cristo es Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es la siguiente, porque según algunos dicen, según alguna filosofía calvinista mayoritariamente, Dios lo hizo todo. Entonces, si Dios lo hizo todo, si Dios tiene predeterminado todo, si Dios tiene escrito todo, entonces ¿para qué pone pastores? ¿Para qué pone evangelistas? ¿Para qué nos manda a predicar? Pero aquí dice que Él mismo constituyó. Entonces aquí hablamos de una sinergia o hablamos de una colaboración.
no es que Dios no pueda hacer todo, Dios es poderoso, Dios puede hacer, se mueve su dedo, habla y las cosas suceden, Él puede hacer que todos se conviertan, pero Él no fabricó ni creó robots ni marionetas, Él quiere que por amor le sigamos. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Amén, gloria a Dios. Entonces Él podría hacerlo todo. Es como, no sé, los que somos padres a lo mejor cuando jugamos con nuestro hijo y el hijo dice, ya, hagamos una carrera. Y uno se deja ganar y el hijo gana, pero yo podría correr y lo sobrepaso, pero dejo que el hijo gane. O si yo, por ejemplo, digo, hijo, hagamos tal cosa, y yo a lo mejor podría hacerlo en una hora, no sé, barrer el patio, ordenar el patio. Podría hacerlo solo, ¿o no? Pero yo quiero que él aprenda. Y le digo, ya, hace tú la mitad, o apóyame esto, a lo mejor hizo el 20%, el 30%, el 50%, no sé. Me ayudó, ¿cierto? Pero porque yo quiero que me ayude y yo quiero que él aprenda responsabilidades, ¿cierto? Y así es Dios. Dios nos da la oportunidad de colaborarle, pero porque Él quiere. Amén. Y eso no significa que estemos confiando en nuestras obras, sino porque Dios dice, la palabra lo dice, somos colaboradores de Dios. Amén. Nosotros somos luz, ¿cierto? Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Cristo no va a venir nuevamente, Él ya vino, pero ahora nos toca hacer nuestra labor. Nosotros tenemos que pararnos en la calle y predicar, porque nosotros somos la voz de Dios muy limitadamente, ¿cierto? Tenemos que predicar el Evangelio y somos colaboradores de Dios. Y si el Señor hubiera escrito todo, o si el Señor hace todo, como dicen algunos, entonces ¿para qué puso maestros? ¿Para qué puso personas que nos enseñen la palabra? Entonces, todo tiene su lugar. El Señor diseñó la iglesia y puso a hombres, puso al liderazgo para guiar la iglesia. Algunos, los primeros apóstoles, luego a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, así brevemente, porque no voy a hablar de este tema, pero apóstoles, ¿cierto? Sabemos que hay unos apóstoles en un sentido mayor, que es Pablo, que es Pedro, que es Juan, ¿cierto? Ellos son como el fundamento de la iglesia, ¿cierto? Un apóstol en un título que ellos vieron al maestro, pero sí existen apóstoles, según lo que yo entiendo, en un oficio, como son hoy día los misioneros, que son enviados. En ese sentido creo que sí siguen existiendo apóstoles, pero en el sentido del oficio, no como el título que tenían estos hombres como Pablo, Pedro, Juan, etcétera, ¿ya? Entonces, si existieran hoy día los apóstoles, serían los misioneros como un trabajo, como un oficio, como los enviados, ¿cierto? Que ellos reúnen algunas características, que son sufridos, predican el evangelio, etcétera. Luego dice profetas, ¿cierto? No voy a meterme más porque aquí tendríamos que meternos mucho, pero según entiendo yo, hay dos conceptos de esta palabra. Uno es la profecía que es muy escasa, hermanos, y eran muy pocos hombres que tenían este don de anunciar el futuro, ¿cierto? Como una especie de vidente, pero mayormente entiendo yo que esta profecía se refiere a los que proclaman su palabra, ¿ya? En el proclamar, en el repetir lo que Dios ya ha dicho. Y en ese sentido amplio de la palabra, todos los predicadores son profetas, ¿ya? Pero no como un título, sino como el concepto de proclamar, de repetir, ¿cierto? Lo que hace el micrófono no tiene vida, él repite o los parlantes repiten lo que uno está hablando. Eso, en ese sentido, sí creo en esos profetas que somos los que proclaman o repiten lo que Dios ya dijo. Los evangelistas, los que predican el evangelio, todos somos llamados a predicar, pero algunos el Señor lo elige para que tengan mayor énfasis en ese ministerio. A otros pastores, que es una labor un poco más de enseñar doctrina, de cuidar, de guiar, etcétera, y los maestros, que es lo mismo, pero también con una mayor profundidad, que enseñan temas que son un poco más complejos, y generalmente los pastores debieran ser pastores y maestros, ¿cierto? No siempre se da, pero ojalá el ideal es que sean pastores y también maestros. Pero acá hay una separación de ambos ministerios. Pero a lo que voy, que hay un liderazgo, hay una forma de fundar iglesia. El Señor dejó una forma, dejó un liderazgo. ¿Para qué? Para que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El Señor quiere que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. Los que estamos adelante somos llamados a enseñar la palabra de Dios para que la iglesia vaya creciendo. Y cuando me refiero a iglesia, hablo del cuerpo espiritual, no de edificar un templo, pero sí estamos construyendo en la vida de las personas, en el carácter de las personas. Somos llamados a eso. El Señor nos dejó esa misión. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién tenemos que conocer? A Cristo. A Cristo, al Hijo de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento de Él. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a vivir como Cristo? ¿Cómo vamos a ser dignos de este llamado si no conocemos cómo vivió Cristo? Si no conocemos la obra de Cristo. Tenemos que conocer quién fue Cristo. Tenemos que conocer que Él es Dios, que Él también es hombre, que Él también es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Tenemos que conocer las características de Cristo y cómo Él vivió y cómo ejemplo nos dejó. Amén. Dice, hasta que lleguemos todos tenemos que llegar, hermanos, a la unidad de la fe, en todos estos conceptos que le dije yo, de la doctrina del Señor, que existe un solo Señor, que existe un solo bautismo, que existe una sola fe, que existe un solo Dios, que existe la Trinidad. Todas estas doctrinas fundamentales que no deben cambiarse. Amén. Tenemos que conocer eso y conocer a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Ya hemos hablado, orando, leyendo su palabra, etcétera, para que lleguemos al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a una meta, a una medida, y esa es la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? ¿O quieren conocer al pastor Mauricio? ¿O quieren conocerme a mí? ¿O quieren conocer a un salmista? No, tenemos que conocer a Cristo. Muchas veces en los púlpitos, en la iglesia, el otro día conversaba con la hermana en el estudio bíblico, muchas iglesias tienen a Cristo afuera de la iglesia, golpeando como la iglesia de la Odisea, pero es una realidad que vemos hoy día. En muchas iglesias hablan de dinero, hablan de pactos, hablan, como decía el pastor, de política, de un montón de cosas, pero no hablan de Cristo, no hablan de la sangre, no hablan del pecado, no confrontan el pecado. Todo es bueno, solo hablan de dinero. Amén. O hablan de filosofías humanas, o de intelectualismo, o entienden la Biblia solamente desde el nivel intelectual, solo de la letra, pero tenemos que entenderla también del espíritu. Amén. ¿Cuántas iglesias han sacado a Cristo de sus púlpitos? Sin ir más lejos, el otro día una noticia, una iglesia en Canadá, una pastora decía que ella ya no creía en Dios, era atea, y hace 25 años era pastora y estaba en una iglesia y había dejado eran puras charlas motivacionales. Y después los que de alguna manera estaban sobre ella le dijeron, usted no puede ser pastora, si ha confesado hace poco que es atea. Y no se quería ir de la iglesia, como que se encerró en la iglesia, como de aquí no me sacan, esta es mi iglesia. Pero en realidad hasta ese nivel hemos llegado, porque cuando sacamos a Cristo, cuando sacamos la base, o sea, ya es cualquier cosa, pero no es iglesia. Cuando sacamos a Cristo ya no tiene sentido, porque Cristo le da sentido a nuestra vida cristiana. Si no hubiera muerto Cristo, si no hubiera resucitado Cristo, vana es nuestra fe, decía el apóstol Pablo. Sin Cristo no somos nada. Él es el exaltado, Él es el Cordero. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. Porque Él estaba con Dios haciendo al mundo y dice que Él era el Verbo, dice Juan. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En Juan 1:1. Y el Verbo, esa palabra verbo, es logos, que viene siendo como el pensamiento de Dios, la voz de Dios. Por eso que cuando Cristo viene a la tierra, Él es la palabra viva de Dios. Amén, que fue Él, como que Dios hubiera estado caminando, porque Él dice, si me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y yo doy a conocer al Padre, ¿cierto? Porque Él estuvo en la eternidad con Él. Entonces Cristo es la palabra viva de Dios. Tenemos que conocer más a Cristo.
No es que no podamos hablar de muchos otros temas, podemos hablar de política, podemos hablar de familia, pinceladas de muchos otros temas, de la sexualidad, de escatología, ¿cierto? De los falsos profetas. Podemos hablar, hay muchas cosas interesantes de Apocalipsis, todo tiene su lugar, ¿cierto? De cómo criar a nuestros hijos, pero lo primero es la roca que es Cristo, porque una iglesia dice que tiene que estar fundada en la roca, ¿cierto? Si está fundada en la arena, muchas iglesias están fundadas en intelectualismo, hermano, conocimiento humano. No desechamos totalmente el conocimiento humano, ¿ya? Pero cuando en realidad es una obsesión de conocer más y de leer libros por leer y de llenarnos de conocimiento por conocer, no tiene sentido. Hay teólogos, hermanos, que dan clase en seminario y son ateos. Esto es una realidad. Y lo hacen porque es como un trabajo. Es como el médico que ya pierde toda sensibilidad, el que hace aborto ya le da lo mismo, lo ve como cualquier cosa, ya no lo ve como vida, ¿cierto? Está tan acostumbrado a eso. Y lo mismo, hay teólogos que hablan de Dios y son ateos, pero lo hacen por dinero. Amén. Pero eso pasa cuando sacamos a Cristo. Dice Oseas 4:6, si no me equivoco, que el pueblo de Dios pereció por la falta de conocimiento. Y no habla del conocimiento intelectual, sino del conocimiento del Dios vivo. Jeremías dice, si alguien ha de jactarse, enorgullecerse, alegrarse, gloríese en conocerme y entenderme, dice el Señor. Porque Él quiere que le conozcan y que le entiendan. Alguna filosofía dice, no, todo es un misterio. Nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios. En un sentido es verdad. Pero Dios se reveló. Hay cosas que Él quiere que sepamos. Y hay cosas que están ahí, que son simples y sencillas, ya que no son misteriosas. Porque cuidado con eso, cuando escuchemos ahí, no es que Dios es misterioso. Dios no es misterioso. Dios, como ustedes mismos han dicho, actúa de manera simple, sencilla. El que cree será salvo. ¿Dónde está la mentira ahí? ¿Dónde hay engaño en eso? No, el que cree será salvo. No hay que ser un teólogo, no hay que ser súper inteligente ni tener un coeficiente intelectual grande para el que cree será salvo. O para entender como los versos que hemos estudiado en el estudio bíblico, el otro día pasamos como 6 versos, que dice claramente, Cristo murió por todos, por toda la humanidad, por todos los hombres, por todos los pecadores. Yo no sé cómo de repente alguien no puede entender o el intelectualismo les ciega tanto de que no entienden que Cristo murió por todos y dicen que Cristo murió por unos pocos. O sea, una expiación limitada. Pero el amor de Dios es ilimitado y Él tiene poder para salvar a todos. Pero hay que responder positiva o negativamente a su llamado. Dice el Señor en el libro de Isaías, ¿a quién enviaremos? Pregunta. Él no dice, ya voy a elegir a este grupo y los voy a enviar a predicar a ustedes. Dice, ¿a quién enviaremos? Pregunta a Dios al Padre, o sea, pregunta a Dios al Hijo y al Espíritu Santo, ¿a quién enviaremos? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Soy yo el que debo decidir si sigo a Cristo, como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. Es cierto que Dios nos busca, Dios siempre nos anda buscando, Él nos busca, Él nos llama, pero yo también tengo que decir sí o no. Amén. Ahí está el libre albedrío, la libertad que tenemos. Y en el Evangelio también. O sea, podremos nacer de nuevo y quedarnos estancados ahí y no crecer. Muchos hijos de Dios, muchos cristianos, no sé si ustedes conocen los árboles, los bonsai, tienen como 20, 30 años y siguen chiquititos. Y muchos cristianos viven así como el bonsai. Pero el Señor no quiere que seamos bonsai, quiere que crezcamos, que seamos robles, que seamos eucaliptos gigantes, que tengamos fruto. Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra es para crecer. El Señor no nos quiere ahí estancados. Ya estamos terminando. Tenga paciencia. Algunos dicen que los pastores, los predicadores predicamos el evangelio eterno. ¿Sí o no? No se acaba nunca. Es que cuando hablamos de Dios, como dice la hermana Margarita, o sea, uno quiere hablar y hablar y el Señor es el que habla, amén. No, uno no quisiera terminar de hablar del Señor. Pero como hace frío, ya me falta poquito. ¿Íbamos dónde? Dice en el 14, así que ya
no seremos niños fluctuantes. ¿Cuándo? Cuando conocemos a Cristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, ya nadie, en chileno, nadie nos puede vender la pomada. Porque conocemos la palabra, conocemos a Cristo. Entonces, escuchamos ahí un video, un predicador y sale con una herejía, una mentira. Esto ya es falso porque la palabra de Dios no concuerda, algo no me calza. Amén. Pero para eso tenemos que conocer a Cristo, que tenemos que conocer la palabra. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema es, hermano, hay estrategias. Algunos ocupan estrategias comerciales, publicitarias, psicológicas, de hipnosis, diabólicas también ocupan estratagemas o estrategias, artimañas. Son planes del enemigo para que el hombre, la mujer, caiga en su error. Generalmente siempre es para o beneficio de dinero del que está predicando, del que se cree profeta o el super ungido, o a veces para cumplir deseos sexuales. Generalmente son esos dos tópicos que se dan cuando hay una secta, cuando ya esos movimientos se vuelven sectarios, y muchas veces los vemos en las noticias, o para satisfacer la mente cochina, perversa, ¿cierto?, sexualmente hablando, de ese super ungido, o por el otro lado, las ansias de poder o de dinero. Entonces, como que casi siempre son esas dos, y ocupan la fe, ocupan la Biblia para engañar. Ellos no tienen escrúpulos, o sea, van a tomar cualquier versículo de la Biblia y van a inventar cualquier chamullo, cualquier mentira, cualquier engaño para torcer la escritura y llevarnos al engaño. Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos a Cristo, somos fáciles de llevar. ¿A quién atacó el enemigo cuando el pueblo de Israel iba cruzando por el desierto? A los más débiles, a los que se iban quedando atrás. Vino el enemigo y lo atacó, porque así es el Satanás. Pero si estamos firmes en el Señor, no cualquier doctrina nos va a entrar. Entonces el Señor quiere que no seamos niños fluctuantes, que no seamos bonsai, que no nos quedemos pequeñitos, sino que quiere que crezcamos. ¿Cómo crecer? Conociendo la verdad, conociendo a Cristo. Siguiendo la verdad, dice el versículo 11, en amor. Crezcamos, es importante esta palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Amén. De quien todo el cuerpo, sea la iglesia, nosotros, bien concertado, o sea, bien unido entre sí por todas las coyunturas, ¿cierto? Lo que van en el codo, las rodillas, ¿cierto? Lo que va uniendo cada extremidad, por todas las coyunturas que se molestan mutuamente, se envidian mutuamente, ¿no? Que se ayudan mutuamente. O sea, el brazo tiene que ayudar al antebrazo, a la mano, los dedos. Todo está bien concertado, bien unido. Es así como el Señor quiere que seamos unidos en su presencia, como cuerpo. Amén. Un solo cuerpo, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Con los dones que el Señor ya ha dado. Así la iglesia va creciendo y se va ayudando mutuamente, uno aconsejando a otro, uno exhortando a otros, unos orando por otro, unos predicándole al otro, uno llorando con el otro, uno haciendo misericordia en alimentos o en misericordia con el otro, ayudando al pobre, al necesitado. En todo eso tenemos que ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, según el don que tiene cada miembro. Cada uno tiene una habilidad. Cada uno tiene un don y tiene que ocuparlo. Ya no es tiempo de estar sentado en la banca, sino que el Señor quiere que crezcamos, que nos ayudemos, que usemos nuestros dones, nuestros talentos, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que nos ayudemos mutuamente. El Señor quiere que podamos ser una iglesia, una sola iglesia. El Señor quiere que volvamos a las raíces de la fe, que podamos extraer estos principios y podamos ponerlos por obra. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar este desafío de crecer? Yo no estoy diciendo que yo soy mejor que ustedes, ni el pastor, ni la hermana que ha predicado, simplemente por gracia, por misericordia, pero nos falta crecer mucho a cada uno. O sea, siempre tenemos que estar estudiando, aprendiendo, y nosotros no tenemos que quedarnos como un arbolito así bonsai. No tenemos que quedar como un niño fluctuante, tenemos que crecer, crecer en el Señor, crecer espiritualmente. Y aquí hay 3 pautas que di, para terminar solamente repetirlas. Primero, entendiendo nuestro llamado. El camino para crecer,
entendiendo nuestro llamado número 1, entendiendo la unidad del Espíritu. Y tercer lugar, conociendo las herramientas que Cristo nos ha dejado. Amén. Que es los dones y también esta forma de hacer iglesia, de ayudarnos mutuamente, de que unos enseñan, todos tenemos dones, etc. Póngase de pie. ¿Ha aprendido algo? Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Vamos a crecer entonces? Tenemos que tener fruto, hermanos. No importa que seamos 5, 10, 15. El Señor con 12 revolucionó todo el lugar donde estaba. Gloria a Dios. No importa que seamos 15, 20, pero que esos 20 sean salvos. Que esos 20 sean convertidos. Que esos 20 tengan fruto. Hermanos, y cuando vino el Señor y tomó a estos 12, hizo cosas grandes, hermanos. Porque estaba el Espíritu Santo con ellos. Nosotros, como hemos aprendido, el Espíritu Santo dijo que fue derramado sobre toda carne. Ya el Espíritu Santo está sobre ellos. Necesitamos llenarnos siempre, sí, porque nuestra lámpara se va desgastando, ¿cierto? Las pruebas, todas esas cosas nos van disminuyendo, pero este es el momento para llenarnos, para aprender de Cristo, llenarnos de Cristo. No nos llenemos de basura, de tanta cosa que hay en internet, de televisión o cagüines o muchas cosas que no nos sirven para nada, pero si nos llenamos de Cristo, si nos llenamos de su presencia, de sus atributos, de su vida, de su obra, y decimos, Señor, hoy día a lo mejor no soy manso, hoy día voy a ser manso. Logro eso, al otro día, Señor, ayúdame a tener tu amor, a tener paciencia, y así cada día un peldaño. ¿Ya? Y el Señor nos va a ir ayudando, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Pidámosle a Él entonces, Señor, queremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, al varón perfecto que es Cristo, Señor. No queremos ser niños fluctuantes, no queremos ser, Señor, como esos árboles bonsái que tienen 20, 30 años y siguen en la misma estatura, Señor. Van a calentar el asiento muchas personas, no quieren crecer, Dios mío, pensando que con ir un domingo al mes, Señor, o pensando que con un domingo a la semana su salvación está segura,